Bien, ¿cómo están? Gusto de verlos. Bienvenidos a la cuarta semana del dictado de esta maestría virtual en Gobierno Regionales y Local, nuestro curso Derecho Administrativo 1. Vamos a ver la última etapa correspondiente a contratación administrativa, algo de licitaciones, qué ocurre en el Perú, qué ha ocurrido en el mundo, cómo puede ser mejor la norma, cómo funcionan los operadores, de qué manera la norma puede ser mejor, puede ayudarnos en nuestra experiencia profesional, personal y sobre todo en el espacio local que nos corresponde conducir, para finalmente conversar algo referente a funcionarios y función pública. Cuando definimos y tratamos el contrato administrativo en esta última semana, tenemos una definición particular y a la vez sugerimos que cuando investiguemos tratemos también de impulsar una definición propia, habida cuenta, y lo reiteramos, que se trata siempre de investigar y proponer alternativas nuevas doctrinarias devenidas de nuestra propia experiencia. Decimos nosotros que el contrato administrativo representa una forma de negocio jurídico público. Negocio jurídico porque sabemos nosotros perfectamente que el contrato es una institución que viene, si bien es cierto, tratada con mayor riqueza en el derecho privado, el negocio jurídico es una forma esencial y especial de contrato, es la figura favorita. Y decimos público porque acá el actor principal es el Estado, es quien pone las reglas, es quien dice cómo van las cosas, cómo no van, cómo se modificarían y cómo podrían darse la relación con los particulares que quisieran participar en lo que se conoce como la cosa pública. Mediante este negocio jurídico público entendemos que se externaliza la voluntad manifestada en realidad. Decimos manifestación de voluntad para ir a tono, como dice la doctrina, pero se ha caído en cuenta de que el término más adecuado viene a ser voluntad manifestada y referida siempre a la actividad del Estado administrativa según sus diferentes órganos y lineamientos. Es un contrato, implica un contrato en particular, que vamos a ver que tiene algunas especificidades, tiene elementos, caracteres y efectos diferentes, en esencia, a la contratación entre particulares. Ahora bien, habrían y se darán gran cantidad de situaciones diferentes, como algunas que vamos a esbozar en esta manera. Hemos escogido dos autores para conversar y para analizar, cuyos aspectos se refieren de manera doctrinaria a la contratación pública. Si bien es cierto, la doctrina no obliga, no va a servir de alguna manera a ver y a verificar si se daría o no se daría la contratación. Para Rafael Bielsa, implica el término convención, ¿correcto? Ajeno un poquito al contrato. Utiliza la fórmula romanista de la cosa pública. Vamos a recordar nosotros que la contratación pública es antiquísima, pero tenía una concepción diferente. Antaño, ejemplo de contrataciones públicas son, por ejemplo, o licitaciones, las grandes obras faraónicas que se daban, en las cuales el faraón decidía una obra tal en virtud de una divinidad o para perpetuar su nombre. Se convocaba así, son las primeras formas de licitación, a los mejores arquitectos, a los mejores constructores, para edificar templos y demás. En la época del incanato también, nosotros sabemos, todo se hizo convocando a los mejores. Pero ¿qué pasaba? No había postores, no se daban beneficios, simplemente se hacía en virtud de una divinidad y bajo los términos de obediencia. En términos modernos, Bielsa señala que es una convención que crea derechos y obligaciones para el Estado como persona de derecho público, con otra persona, ¿correcto? El fin siempre es público porque sabemos nosotros, tiende a mejorar, tiende a propender sobre obras, sobre beneficios, sobre puentes y demás. Para Kazán, la fórmula implica algo un poquito más moderno. Representa para él todo acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, celebrado por un órgano del Estado. Es decir, él especifica que no será ya el Estado, sino un órgano en particular el que podría contratar. Y efectivamente, como hemos mencionado ya, surtiría efectos en relación a terceros. Las características, vamos a ver, tienen alguna diferencia ya y la vamos a profundizar un poco más aún con lo que sería la parte privada. ¿Qué se entiende por un contrato administrativo en el ámbito público? Una voluntad desigual. Ojo, si decimos que es desigual, subordinada a otra, rompería en apariencia el principio de igualdad de partes o de uniformidad de criterios administrativos, porque el Estado va a tener el ius imperium o el ius variante, es decir, la facultad de normar y la facultad de variar la norma que él mismo ha dado. Por eso hay corrientes que señalan de que habría de repente algún abuso en algunas situaciones, pero lo que se trata, vamos a ver más adelante, de defender el interés general. El Estado es quien propone las normas en realidad, y el particular, en el punto segundo vemos, es quien se va a someter, va a crear objeciones, condiciones y otras modalidades de este negocio jurídico público, pero sujeto siempre a una negociación en la cual siempre debe defenderse el interés público. El Estado es quien se desenvuelve acá y la relación no es necesariamente comercial.
Acá un acápite muy importante. Al intervenir el Estado se daría desde un punto de vista una corriente mixta y desde otra de repente una corriente un poco particular, siempre devenida de elementos del sector privado. Esta regulación va a mostrar elementos de derecho público y privado, claro que sí, porque una norma va a nutrir a la otra, ¿correcto? Y el sistema es bastante complejo. En apariencia, lo hemos conversado ya, no diferiría mucho el contrato privado, pero cuando la administración interviene sí tendrá, como lo estamos viendo, algunas situaciones excepcionales. Justamente por eso el Estado va a tener lo que se conoce como las prerrogativas excepcionales administrativas en doctrina, que no podría hacerlas cualquier particular, es decir, varias las normas, las reglas de juego, mediante decretos leyes, mediante leyes según la situación excepcional o espacial jurídica en la que se dé. Ahora, la pregunta es, ¿ello es abuso? No. Se llegó a determinar que el Estado regula, participa de esta manera en aras del interés público. Y la norma administrativa tiene muchos elementos que se refieren, por ejemplo, al llamado interés público. En el artículo 17 de la ley 27.444, por ejemplo, leemos: la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, o sea, su producción o dación, solo si fuera más favorable a los administrados. Es decir, se trata de resolver las situaciones de manera más aconsejable y más favorable al administrado en caso hubiera alguna controversia, siempre que no le sean derechos fundamentales o intereses de buena fe. En este caso vamos a detenernos un momento. En el Perú entendemos que los derechos fundamentales son de primera, segunda y tercera generación, es decir, referidos en términos similares a la llamada Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, en cuanto se daba el derecho a la libertad como derecho fundamental, en segundo término, la igualdad por cuanto nacían derechos sociales reconocidos a los demás, y fraternidad por cuanto se hablaba ya de derecho al medio ambiente, un derecho a una vida mejor. Pero hay un cuarto derecho. Para algunos, como Norberto Bobbio, el cuarto derecho implicaría no otra cosa que los derechos a la supervivencia. En términos actuales se entiende que el poder del Estado aplicado a esta nación sería de tal manera que crecería aún más. El artículo 56.3 de la misma norma administrativa regula otros factores y otra serie de aspectos que vamos a ver de qué se tratan, referidos siempre al interés. ¿El interés acaso es particular? Siempre lo será, y está regulado en la norma. ¿Acaso no lo hemos visto? ¿Acaso no lo hemos aplicado como debería ser de la mejor manera? El artículo 56 señala deberes generales de los administrados en un procedimiento. Los administrados, respecto al procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales. En el inciso tercero se lee: proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes en el interés legítimo del procedimiento. Se trata en este caso de la transparencia en la contratación pública, que es un principio general. No está regulado en la norma, pero definitivamente se ha pensado que esto tiene que ocurrir. Y la figura de los terceros. Siempre se menciona a terceros no intervenientes en el contrato de manera directa, pero estos terceros tienen la siguiente participación. El artículo 60 de la ley 27.444 nos señala: terceros administrados, si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea admitida, dicha tramitación y lo actado le debe ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido sin interrumpir el procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En oportunidades, quienes participan en un contrato administrativo pueden no parecer. La ley, en este caso estamos viendo, exige que no se interrumpa el proceso y es lo que se conoce como los terceros administrados determinados. Se ha determinado y se quiere que el Estado tenga la total certeza de con quién contrata y con quién lo está haciendo. Estos procesos de selección están regulados por el decreto legislativo 1057 que ustedes con toda seguridad conocen, han visto, participan y supervigilan. Y hay otros puntos que vamos a ver acá. Primero, referido a licitación pública, concurso público, adjudicación directa y menor cuantía. Al margen de la norma, sin escapar del análisis que vamos a hacer, debemos mencionar, por ejemplo, que hay muchas situaciones referentes al proceso de selección. Por ejemplo, ¿para qué se selecciona? Un principio señala de que esto asegura la debida transparencia y probidad en la determinación de aquel con quien la administración contrata. Por ello se entiende y se alega que es lo más relevante. Se trata de ver no solamente con quién, sino que este profesional reúna dos aspectos, o esta firma, mejor dicho aún,
que sea el más idóneo en los términos técnicos económicos, que es lo que todo Estado quiere, ¿correcto?, para determinar la eficacia de la obra pública a fin de contratar y emplear los mejores recursos públicos. Ahora bien, en el mundo se discutía desde la década de los 70 hasta la actualidad un problema en la toma de decisiones. Se decía, ¿por qué hay que optar? ¿Por el menor precio o acaso por el menor costo posible? Se ha determinado que lo ideal es el menor costo posible, porque el menor precio no siempre va a resultar una garantía de algo mejor. Ahora bien, sobre licitaciones públicas y concurso público hay indicadores que tenemos que ver en cuenta. Ciudadanos al Día ha establecido, por ejemplo, que el Estado peruano es el principal comprador de bienes, lógico es quien pone las normas, quien compra de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque negocian con él más o menos 2.700 entidades públicas y las compras son de aproximadamente 4.000 o más millones de dólares anuales en promedio. En el examen de algunas entidades se llegó a determinar que, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Comercio Exterior, Educación, Transportes y Comunicaciones, sí cumplen con publicar en sus respectivas páginas web, tanto sus planes anuales de contrataciones y adquisiciones, sus procesos concluidos, así como sus procesos en curso. Es decir, son 3 aspectos que se cumplen. Ahora, en relación a la recuperación y a la expansión, ¿qué ocurre? Hay una media porcentual importante. Fijémonos, ¿qué ocurre en América Latina? El Producto Bruto Interno, en promedio, más o menos es de 4.749% en la región. Para 2011 se estima podría ser mayor para el año 2012. ¿Qué implica? Que los estados tienen que satisfacer sus necesidades de desarrollo en la mayor medida que sea posible ello. Esto da lugar a esta licitación pública y concurso público, ¿no?, que se convoca para contratar bienes, suministros y obras. ¿Cuál es la diferencia? Correcto, los bienes son identificables perfectamente, los suministros, los insumos y las obras ya el proceso que contendría a ambos. Perfecto. En ambos casos, anualmente se van a fijar requisitos. Lo ideal es, en este caso, que estos requisitos puedan ser normados con un estudio técnico y no con estudios políticos. Corresponde entonces a nosotros, a todos nosotros, poder nutrir de todas maneras y en todos los frentes de la manera más técnica e independiente posible estas situaciones. Ahora bien, estos márgenes no pueden ir más allá de las normas presupuestarias, que tienen periodicidad anual y ventilación en el Congreso de la República. Esto es importante. ¿Qué ocurría en la antigüedad? En la antigüedad se daban casos como, por ejemplo, la construcción del Palacio de Versalles, en el cual participaban durante 25 o 28 años constructores artesanos solamente por complacer a su reina. Se llegó a pensar que esta obra faraónica, en plena época pre-revolución francesa, no llevó a nada bueno, salvo una majestuosidad tremenda. Era la época en que los reyes definían y decidían todo concurso presupuestario. Justamente por esto, concursos públicos en que se convocan tratan de establecer el margen de presupuesto. Habida cuenta que el presupuesto se comenzó a ventilar ya necesariamente no hace más de 100 o 120 años en todas las constituciones del mundo. Esta adjudicación directa, hemos dicho ya, puede ser pública o selectiva. Ahora bien, acá hay un margen que apreciamos. La adjudicación directa pública se convoca cuando el monto de la contratación es mayor al 50% del límite máximo establecido en este caso. Muy bien, en esta época en la cual el Estado peruano, como lo hemos visto ya, es bastante dinámico, habría que preguntarse, y dejamos esa pregunta como una probable pregunta final de examen. ¿Qué modificaciones sugiere en base a su realidad? Si usted reside en Tacna, en Piura, Tumbes, Ayacucho, Huancayo, San Martín, Arequipa, Moquegua, Ica, Trujillo, Chiclayo o alguna región, tiene que sugerir qué modificaciones podría dar en base a su realidad. La velocidad de obras y otros son los ítems que a todos nos interesan. En la menor cuantía se llega a establecer en términos doctrinarios que se trata de darle más velocidad al Estado. Claro, se dice, ¿para qué utilizar un trámite mayor, un trámite posterior, o un trámite de repente un poco más engorroso? Si se trata ya de adjudicaciones que sean inferiores a la 10ª parte del límite mínimo establecido siempre por la autoridad, ¿correcto? Ahora bien, se sugiere siempre la participación de expertos independientes. Antiguamente, la adjudicación era determinada, como se dice, a dedo, a sugerencia del gobernante de turno. Hoy se ha pedido, y es una corriente mundial, que cada vez intervengan más expertos en comités especiales que son eminentemente técnicos. Y estos procesos, cuando sean declarados desiertos, se darán como tales de acuerdo al artículo 32 de la ley. Habrá que preguntarse como modificatoria especial o excepcional en cuanto un comité especial o una declaración de desierto o desértica sobre una adjudicación podría detener lo que quiere una población.
¿Qué ocurre en las épocas de emergencia? ¿Qué ocurre cuando los presupuestos vienen a Lima o van a la autoridad central o regional y estos no tienen mayor movilidad o movimiento? En esta etapa vemos varios pasos, ¿correcto? Hay 8 etapas que nosotros las conocemos y vamos a ver cómo pueden ser mejores. La convocatoria, que es pública, los participantes registrados, la absolución de consultas y formulación de ellas, que es la etapa cada vez más técnica, inclusive las observaciones que puedan presentarse y que tienen que ser levantadas. Hay un problema acá. Quizás debería reglamentarse en este caso la absolución de observaciones, debería haber algún margen o un estándar. En otros países, como por ejemplo Argentina y Francia, la absolución de posiciones y las observaciones tienen un parámetro determinado. No basta con decir, se levantó tal observación formulada por la administración. Tiene que tener y tendría que contener ello bastantes parámetros técnicos. Una vez ellos se integrarán las bases, se prestarán las propuestas y calificarán las mismas y se otorgará la buena prueba. En este caso, la pregunta es, para ir con los conceptos de eficacia y de eficiencia, que son siempre y tienen que estar siempre presentes, ¿este proceso puede expeditarse mejor? Se les pide que meditemos en el sentido de cómo puede ser mejor de acuerdo a nuestra experiencia profesional, la región y dependencia en la cual laboramos. Estas modificaciones, ¿cómo podrían darse? Se les pide sustentar la posición de manera técnica. Es ideal que ustedes ingresen documentación propia con sus experiencias profesionales personales y con las propuestas que hayan establecido para cotejarlas entre todos nosotros y así, de repente, establecer trabajo en su futura tesis. No olvidar que una vez cursados los estudios deberán formular trabajos de investigación y entendemos que la celeridad y la transparencia son 2 puntos en las licitaciones que tienen que ser lógicamente sustentadas. Cuando hablamos de organización administrativa hablamos de aspectos fundamentales, ¿correcto? ¿Cuál es el principal problema? La duplicidad que se pueda dar entre los mismos órganos. Se supone que tanto municipios como regiones tienen ámbitos delimitados por ley, pero ¿qué ocurre cuando de repente un ente le reclama competencia a otro, aduciendo que éste ha tenido de alguna manera participación que no le correspondía? ¿Qué hacer en este caso? Interpretar la norma, ir a una nueva reglamentación, participar con terceros o quizás una especie de conciliación entre las diferentes entidades del Estado. El tema del interés entonces, como lo hemos mencionado ya, tiene que estar presente, pero en cuanto solamente se refiere al interés del Estado. Estos principios se refieren a competencia, jerarquía, centralización y descentralización. Competencia entendido como la atribución del órgano, jerarquía como entes que ven y que resuelven. El tema está en la centralización y descentralización. Antiguas corrientes decían lo mismo, de manera similar. Fíjense, la centralización implica que un poder va a decidir y los demás acatarán. En cambio, la descentralización implica desconcentración de funciones, que cada quien pueda decidir. Algunos decían que se formarían con ello pequeñas islas, pequeños órganos de desgobierno que a la vez traerían el caos en la administración y sobre todo en procesos que tienen que ser rápidos. Nosotros pensamos que cada etapa y cada entidad tiene que proponer un factor elemental que es nuevo en la administración pública, la inventiva, es decir, la propia iniciativa que pueda dar lugar a mejores pareceres. Llegamos al tema de la toma de decisiones, ¿correcto? Todo lo que hemos mencionado va a tener un proceso de deliberaciones, un proceso de elucubraciones y análisis para un posterior elemento ideal. En primer punto, la toma de decisiones públicas, entendemos, tiene que dar poderes propios de decisión. ¿Quiénes participan? Los elementos normativos y los elementos de formación de cada órgano en este caso. Es decir, esto va a dar lugar al segundo punto, que va a señalar caracteres relativos de potestades atribuidas. Es decir, lo normativo tendrá que estar en este caso presente. Y esa atribución, en el tercer punto, recibirá la atribución de manera externa. Es decir, cómo interactuar ya al exterior con los demás, dejando de lado el aspecto interno. Claro, el punto cuarto nos implica, nos señala ir a un estado de cosas específico, es decir, cada temática deberá tener un aspecto determinado, no generalizar hasta no resolver de manera rápida, de manera eficiente cada punto que pueda darse. Estas funciones administrativas darán lugar a órganos desconcentrados, que es lo que se quiere. En el cuadro que tenemos nosotros acá a la vista, por ejemplo, vemos cómo esta información tiene que tender a satisfacer y maximizar todo tipo de situaciones. Ahora, el elemento decisivo es directo, ¿correcto? Se trata de fijar un plan, se trata de ponerlo en el tapete, se trata de correr las páginas web y a la vez que el público
sepa de qué se trata. Este es un elemento fundamental, la transparencia en las contrataciones. Hemos dicho ya en la sesión anterior que antiguamente había mucho temor de la administración. No se sabe si exactamente por celos o por recelos, en el sentido que la población pueda ventilar y ver de qué se trata o de qué se ocupa cada ítem. En este caso, la temática jerárquica implica de que las personas esperan decisiones tomadas para a la vez decidir lo final que se pueda dar. Siempre va a participar el público. ¿Qué es lo que se quiere acá? Que de manera jerárquica hay un aspecto y un índole siempre presente de manera intelectual. Antiguamente, la flexibilidad en el Estado era de repente acaso imposible de pensar. Maraña de normas, estructuras de repente impenetrables y quizás de repente comportamientos de estructuras que entendemos van a mejorar. Estos tres puntos se enlazan con el cuarto, que implica un modelo integrador, es decir, la simplicidad, recoger todas las funciones, recoger todas las variantes que puedan darse en este caso. El análisis constitucional es necesario en este caso porque va a ir respecto a todo lo que se refiere a la cosa pública o el gasto público, en términos antiguos y en términos modernos, ¿correcto? Sabemos nosotros que si bien es cierto la iniciativa privada es libre, esta constitución actual establece lo que se llama bajo una economía social de mercado, que nace después de la Segunda Guerra, que busca que el Estado, si bien es cierto, dé a pie a que los particulares puedan organizarse, contratar, participar con él, también se guarda para sí determinadas competencias. Los estados liberales siempre guardan para sí alguna atribución. Las áreas de promoción que más se ven son las llevadas a empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es lo que se conoce como el CICE. Es decir, Naciones Unidas dijo en 4 puntos los estados, los particulares y las personas que trabajan para él deben centrar las inversiones, orientar y dirigir toda colocación de futuras obras, salud, infraestructura, seguridad, educación. Y esto recoge la fórmula, antiguas fórmulas, inclusive platónicas y aristotélicas, que como vemos se dan nuevamente en la actualidad. La función pública implica también algo antiguo. El término función implica motricidad, como estamos viendo nosotros, es decir, actividad, dinamismo. Ahora bien, la función pública en términos actuales no implica cumplir solamente lo que el empleado público o el funcionario está descrito en el ROF, en el MOF o de repente en un TUPA. No, se trata de ir hacia aspectos jurídicos, públicos, administrativos mucho más viables. El funcionario público entonces debe ser un operador, definimos esto y señalamos esto, debe ser un operador porque es quien tiene que dirigir procesos. Entendemos, en términos actuales, la administración debe recoger la inventiva administrativa que hemos mencionado ya, pero también un amplio compromiso organizacional administrativo. Se trata de que el particular tenga conciencia que si bien es cierto en el Estado la remuneración puede ser muy amplia, la función que cumple sí. Ahora, este vocablo público o público, publicus, en términos antiguos o romanos, se refiere al pueblo. ¿Qué quiere decir? Este funcionario tiene que estar ligado al Estado opuesto a lo privado. En la antigüedad el funcionario público era el tipo más probo, era el más afín a la probidad. Contrario a lo que ocurría, por ejemplo, en la antigüedad, en la cual un pretor predía coimas, en la antigüedad la coima es bastante antigua, y se le coimeaba mediante una frase que llamaba bájate la pera del árbol. Eso se llamaba la concusión, que es algo que tenemos que evitar, ¿correcto? Y este vocablo público se refiere a un conjunto de actividades inmensas del Estado. El Estado es, ya lo hemos dicho reiteradamente, el ente más grande que existe a nivel nacional y a nivel mundial en este caso, desempeñando, lógicamente, el cargo que de alguna manera tenga bien desempeñarle la función pública en beneficio de todos. Muy bien, muchas gracias. Con esto concluimos la 4ª semana.